Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes. Un capítulo medio oriental, porque vamos a hablar de una película. Yo no me quiero quemar con lo que voy a decir. No quiero decir que es la mejor película del año, para mí, pero voy a decir que es la película ganadora del Festival de Cannes de este año. Me gano todas esas películas que andan dando vuelta. El Joker, ¿quién es el Joker? ¿Quién es Guasón? ¿Quién es Yo el lo Dumas? mismo pensé cuando vi esta película. Lo Eh, mismo pensé. ya. Estamos hablando de Parasite. Dije, Y ya escucharon parasité. al profesor. ¿Cómo está Remigio? Estoy bien y estoy como pensando en que el Joker... No, el Joker... Vean Parasité. O Parasit. No sé cómo se dice. Parasite. No Parasite. tengo idea. No sé. Ya, bueno, Parasite. Pero sí. Yo podría decir una cosa que... esta película... Todo lo que habla el Joker... Te lo habla esta Oye, película. pero si al final en esta película está el mismo problema de la contusión de la cabeza que el weón que se ríe. Sí. Yo cuando vi la película dije, oye, el Joker le copió Habría a que ver Parasite. quién escribió esta película primero. Claro. Oh, ¿quién escribió la historia primero? Sí. Pero sin entrar en spoilers todavía. Estamos hablando de una película coreana ganadora del Festival de Cannes, edición 2019. Dirigida por el gran, y yo ahí sí yo quiero decir gran, director Bong Joon-ho, que ha hecho películas maravillosas, y una de mis películas favoritas también de este director, que es Memory of Murder. ¿Cómo? No me hagas repetir of la Murder. Memorias de un asesinato, que es una película basada en hechos reales de un asesinato sin resolver. El medio spoiler de la película, Oh. pero uno puede disfrutar también ¿Es como de una ella. tal Zodíaco? Sí, pues como la versión Zodíaco de... Pero ahí yo no sé quién la hizo primero, porque no me acuerdo de qué año es. Creo Memory of Murder es del 2003. Zodiac no sé de qué año es. Bueno, también hizo The Host, que es otra gran película que... Yo me acuerdo cuando salió The Host, hablaban como, esta superproducción coreana. Porque el cine coreano hasta hace poco, hace poco tomó la importancia a niveles... Es como la tercera industria productora de cine más grande del mundo, después de Bollywood y después de Hollywood. Entonces The Host era como la gran sorpresa en el cine coreano, y con un monstruo en el lago, y la película no se trata de eso. Entonces eso es lo bacán de este director, que te muestra una premisa y que de repente te cambia el eje, como lo hizo en Parasite. Porque Parasite, ¿de qué se trata? ¿Qué podríamos decir de qué trata un poco la historia? Remigio. De el abandono social, la desigualdad, La desigualdad. la burbuja, ¿Burbuja de los parásitos. inmobiliaria? Sí, po. Los parásitos, po. Los parásitos sociales. No, pero... Y esa es la pregunta que yo quería formular. ¿Cuál es tu... ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Por qué se llama parásitos? ¿Por qué se llama parásit? Porque hay gente que vive a costa de otro. Sí, po. Y la gente que justamente uno dice, son parásitos. Ya, pero hablemos un poco del resumen de la película. Por ejemplo, Pero igual es difícil eso. ya, lo que pasa es que la película tiene un gran giro. No sé, o sea, es gran y es terrible, porque la primera mitad de la película podríamos ser una sátira, una comedia, humor negro. De cómo una familia pobre se empieza A no sé si infiltrar. a infiltrar Claro. dentro de la vida de Una familia muy una rica. familia muy que tiene mucho dinero. De hecho, a mí me encanta un comentario, o sea, obviamente no lo comparto, pero me encanta como dentro del guión, porque esta película tiene el medio guión. Sí. Mejor que otras, no voy a hablar de otras. Cuando el papá de los locos cuicos dice, es que la gente que anda en el metro tiene un olor diferente. Sí. Y Y se la nota. esposa dice, es que yo hace muchos años que no ando en metro. Entonces, a ese nivel de clases habla la película. O sea, en la primera escena de la película te muestra el nivel de piso de una ciudad, que es una de las ciudades de Corea, pero más abajo aún, en un subterráneo, viven esta familia. Los 4 integrantes, que son la esposa, el marido, la hija y el hijo. Entonces, ellos se tratan de infiltrar en una familia acomodada que geográficamente está en la altura. Y ese es otro rollo del director, pues.
Sí. Porque aquí vamos a hablar que si esta película hubiera sido gringa, gana mejor director, mejor película, por lo menos. Porque hay unos planos de contrapicado porque te miran desde abajo hacia arriba. O sea, la gente pobre tiene que subir una cuesta literalmente para llegar a la casa de los locos ricos. Sí, po. Donde esta familia trata de como... no sé, no es infiltrarse la palabra. Pero hacen toda una jugarreta para que cada integrante de la familia, que a todo esto tenía un trabajo de mierda que era doblar cajas de pizza. Y eso no era un trabajo, era como una cuestión que no estaba ni siquiera Pero con eso supervisada, vivían, es claro. como que estaban apenas, sí. Entonces lo que ellos hacen es que cada integrante de la familia trate de meterse para trabajar en esta casa. Sí, Y como tratar de- recomendación. Po. Claro, y puras Del recomendaciones falsas. Desde el primero, claro. Y hasta que el hijo. el gran montaje de cuando hacen creer a la nana que tiene como tuberculosis. Sí, Oye, es muy buena esa. Con una música clásica de fondo. Entonces, tú ahí veis las habilidades cinematográficas del director, ¿po? ¿Cachai? Como el montaje, la música. Yo no podría hablar aquí de actuaciones porque... no sé. Entonces, esta es como la premisa de la película. Ellos tratan de meterse. Pero eso pasa solamente en la primera mitad. Después en la segunda mitad hay un giro que es como... no sé, no quiero hablar con... no sé si vamos a hablar con spoilers más adelante, pero yo creo que sí. Pero eso es lo principal. Si no quieren escuchar los spoilers, corran a ver la Parasite. Está disponible en alguna plataforma no muy legal por ahí, pero lamentablemente Lamentablemente este tipo de vimos cine este tipo de Chile no llega a este país. no llega a este país, lamentablemente. O sea, Más puede aún por ser todo que lo que esté llegue pasando. después. Sí, pero todo lo que está Claro. pasando aquí en Chile obviamente no, próximamente no va a llegar. No, que si yo viendo esta película salgo a quemar gente. Claro, porque es más reaccionario, o sea, te Sí, provoca más... Aunque yo creo que incluso podríamos decir que la película va más allá de la... Porque al fin y al cabo como que retrata una burbuja y también retrata como el nivel de ¿cómo se llama? De desprotección y el nivel de no sé cómo llamarlo, como desprecio o de O de olvido. Olvido de cierta clase social en Corea. Que es como una clase que está tan olvidada que incluso fumigan en su barrio y ellos como que están... Ellos dejan abiertas las ventanas para que aprovechar esa fumigación po. y matar a los bichos. A lo matar a los bichos que están con ellos, po. Oye, me acordé de una escena, es que la película está llena de... Yo encuentro que el guión aquí, o sea, aparte de la dirección, el guión es muy potente. Hay una parte cuando, a todo esto, la película empieza cuando ellos están ahí, te muestran todo ese contexto de la vida de mierda que tienen. De hecho, de partida están buscando wifi, porque no tienen Sí, internet. Sí, y eso es como muy precario. Y así es como... muy... Y muy una moderno necesidad, también, po. es una necesidad moderna, Sí, po. pero una necesidad de buscar wifi gratis Claro. es una necesidad moderna del pobre. Exactamente. Entonces eso también es bacán, po, ¿cachai? También es bueno y eso pasa en los primeros minutos de la película. Pero me acordé de un comentario que hizo el amigo cuando le lleva esta roca. Sí. Le Sí. llega esta roca, le dice que esta roca traen fortuna a la familia y después se lleva al amigo que él es el hijo de la familia y le propone trabajar en esta casa porque él se va de viaje y él le dice, oye, pero me tengo que hacer pasar por estudiante universitario. Y le dice, sí, en realidad sí, pues tenés que hacerte pasar. Oye, ¿y a quién le va a hacer clase? A ella, es muy bonita, sí, yo cuando vuelva la voy a invitar a salir. Entonces el hijo menor, que es uno de los protagonistas, dice, pero aquí no hay ningún problema. Y el otro le dice, no, pues, ¿qué problema va a haber contigo si tú no eres universitario? Los demás, como que un poco menos, yo te estoy recomendando porque nadie no te va a pescar. No sé si te acuerdas de esa escena. No, sí, pero yo la Entonces- recuerdo como otra cosa. Ya, ¿cómo la recordáis? Yo la recuerdo como que él tenía una amistad bastante grande con él. Le dice, pero yo por algo la dejo contigo. Porque sé que yo te tengo en confianza. Es como Pero la relación que tenía... yo lo vi que lo deja con ella no porque eran amigos, sino porque nadie va a pescar a una persona que no tenía cómo demostrar que realmente era... O sea, él se iba a pasar por alguien más, pero si pasaba algo más grande, no tenía cómo demostrar lo que era, claro. ¿cachai? No, Entonces por eso él sí, lo tenía como una entiendo. seguridad frente a él Pero porque yo era una también- persona inferior. También lo vi como la relación en que existe en la serie Dawson Creek cuando el tipo
que no me acuerdo cómo se llama, uno de los protagonistas le dice Dawson. a Dawson, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú... O no, Dawson le dice a él, le dice a Pacey, le dice, oye, quédate aquí con Joy todo el verano y protégela y toda la cuestión porque no puedo estar con ella. Y que lo que le pasa al final que... lo que hace el amigo es... no es que se aproveche la situación, sino que simplemente ocurren cosas que él no quería que ocurrieran, po. Pero bueno, en cierta medida como que da un poco lo mismo en realidad, po. Otra parte respecto del principio de la película y después respecto a la escena cuando le entregan esa piedra, es que después la mamá está como bañándola, así como claro. Que así sacándole el brillo. Como es que es lo que pasa como con que esa yo piedra. Me reí con esa cuestión, es como que me dije, es que, pero ¿cómo? Esa piedra obviamente es muy simbólica y es muy metafórica, sí, porque ellos no saben cómo. Incluso hay un afiche, que vi de la película donde sale la piedra y los 4 personajes, ¿cachai? De la familia salen como que estuvieran en un iceberg, ¿cachai? Grande, ¿cachai? Es que obviamente la piedra significa muchas cosas porque hacia el final de la película el loco se protege con ella. Sí. Cuando está la gran inundación, que otra de las grandes secuencias de la película. Sí, po. Pero claro, es muy chistosa esa parte porque al final la familia como que una familia abandonada, sí. ¿Cachai? Olvidada, insignificante en toda la sociedad, y como que la única esperanza es una piedra, que no entienden por qué le regalan una piedra y no la entienden, pero la cuidan. Sí. Como que dentro de esa tiene que tener un valor. Claro, y el valor es cuidarla, protegerla. No, pues el valor no lo saben, po. No, pero lo que tienen que hacer con algo de valor es cuidarlo. Claro, y lo interpreta como pueden. Si esa es la... Claro. Y así vamos avanzando en la película cuando de pronto ellos entran a la casa. ¿Cómo tú podrías... Si alguien te dijera, Remigio, oye, pero ¿cuál es lo mejor de la película? Porque yo te podría decir que la historia de la película es súper buena. Pero cómo está contada también es buena. Es tragicómica. No, pero me refiero a que, por ejemplo, el proceso... Es el mismo proceso cuando le ponen el polvillo del durazno a la señora esta para hacerle creer que está... Y el loco se saca fotos y selfie. Es un gran montaje. Pero, por ejemplo, me acordé de otra secuencia... El mismo olor del señor del conductor. A rábanos. Claro, que olía... O cuando el niño le dice, oye, pero tú hueles igual que mi maestra, todos ustedes huelen igual, y es porque ocupan el mismo champú, el mismo detergente para lavar la ropa. Entonces como que hay muchos guiños en la película de que cosas que la gente pobre en realidad... Pero imagínate tú, no sé, que cuando tú estás en el metro, es como tú, si te hueles con otra persona, vas a encontrarte súper distinto, po. No, claro, po. Pero para una clase social superior. Es que ellos sí eran superior y alta, como para ellos todos son iguales, po. Como todo es como tienen un rasgo común, ¿cachai? Que entre la comunidad en sí de pobres, entre comillas, no van a poder percibir, po. Oye, igual, bueno, hablando como de los guiños que tiene, primero la cuestión de la inundación en la casa de la familia protagonista también tiene que ver con la cuestión de que ellos se está hundiendo su plan, po, de que ya no pueden salvaguardarlo, claro, como simbolismo. El simbolismo de que arriba, por ejemplo, incluso al otro día cuando termina toda la lluvia, sale el sol, a ellos los llaman por teléfono como, oye, ellos lo que estaban pensando es que la lluvia, ¿qué es lo que hizo la lluvia? Hizo que se fuera un poco la contaminación. Claro. Pero para los pobres, para los tipos que trabajaban para ellos, fue una cuestión terrible, po. Sí, o sea, una inundación y terminaron en un claro, refugio con muchas otras personas que quedaron damnificadas. Y lo otro es que ellos como que no tienen la visión de qué le pasó a los otros, y los tenemos que llamar porque es el cumpleaños del hijo, ¿no? Y la visión pucha, es que hay una... O sea, la clase, ¿cómo podríamos decir? La familia y la pareja vienen una burbuja tan grande que utilizan
utilizan como esta cuestión como para darle sentido o para darle un poco de valor como o de riqueza a su vida, utilizan cuestiones que son de bajo nivel, po. Por ejemplo, dos ejemplos voy a dar. Primero el ejemplo del niño que utiliza a los ¿cómo se llama? A referencia de los indios americanos para entretenerse. Y que ellos tienen la visión de indio de los americanos, es una visión súper occidental en su tiempo, que ahora ni siquiera yo creo que en Estados Unidos podría ser de esa manera, Claro. porque una visión súper racista de lo que eran los indios, que son como los que te van a robar los que te van a robar la torta, por ejemplo, cuando le dice a él, Claro, y están con esas plumas que parecen como ¿cómo se llaman estos animales? Los pavos reales. Y lo otro que me fijé era la cuestión de la utilización de la perversión sexual. Ah, Porque hay la escena de cuando echan hacen el montaje para echar al chofer, porque la hija que ya estaba trabajando para ellos deja un calzón de ella en el asiento trasero del auto. Como que en cierta medida como que la reacción que tiene la pareja de la familia rica es una reacción súper no sé, pues si llamarlo como de católico conservador, es como, oh, qué sucio, oh, en serio, drogas, así como que muy... Pero al fin y al cabo, cuando ellos están en la intimidad, utilizan ese recurso, esa fantasía y toda esa narrativa de la suciedad del chofer, que es lo que le hace a la prostituta en el auto, ¿cachai? Todo eso para tener una más satisfacción sexual, po. A esas dos cosas me refiero, sí, como la utilización de esa cuestión del pobre, del vulgo o de lo sucio, de que ellos públicamente como que no les agrada, pero al fin y al cabo como que lo utilizan para darle un plus a su existencia, en cierta medida. Claro. Si no lo había visto de esa forma, me llamó la atención y me acordé de esa escena cuando le dice, oye, van a tener sexo, y dice, oye, andas con tu ropa interior barata. Sí, po. Sí, cómprame drogas. Sí. Claro, esas son las dos. Sí, po, esa cuestión entre sucia, pero sucia como del bajo mundo, po. Claro. Porque, claro, po, esa es una cuestión como que le da le da como una especie de toque. Y en ese sentido como que pensé muchas cosas que ocurren ahora, pues como la cuestión de que hay mucha gente de clase alta que le gusta la cumbia, le gusta todo. No la cumbia, sino que estos grupos que son como más... de pachanga. De pachanga, como ese tipo de cosas, como que no le gustan los grupos de orquesta o no le gusta la música clásica, como que se ha acercado tratan de bajar porque le dan como una especie de valor, o sea, no vamos a decirlo ahora, pero como ser pobre o no ser pobre, sino que tratar de ser popular es una cuestión que te da una especie de plus, po. Y hay mucha gente, que acercamiento a la gente pobre también. No sé si acercamiento, yo creo que es como que te da la cuestión de que se vende más. Como que y en cierta medida no sé si es terrible, sino como que igual es no me gusta tanto esa cuestión, porque es como que al fin y al cabo como que o al pobre o incluso al mapuche se lo ve como un tipo, como una especie cultural que se puede vender. Se puede vender y se puede utilizar. Puede ser rentable. Como el presidente cuando va a anunciar medidas sociales a un restaurante mapuche. O como el tipo que le va a funar al mapuche porque él cree que él tiene Claro. Que la responsabilidad es de él. Claro, él, y le puede decir al tipo, oye, baja la bandera porque yo decido eso y no tú, claro. Siendo que tú tienes la sangre y yo no. Sí. Entonces, como que todo ese panorama te entrega esta película, que es como... Y por eso mismo yo creo que, no sé, en principio yo decía que lo podía comparar con el Joker,
pero en el sentido de que tiene mucho más elementos que te hacen mucho más patente. No a nivel de que hay una revuelta y de que hay una... Es que lo que pasa es que el Joker es mucho más literal Sí, po. en lo que Y en demuestra como en la ese caso desigualdad. esta es mucho más profunda. Exactamente, y es lo que yo te iba a decir, porque yo, por ejemplo, no había tomado el peso en la cuestión de los indios o los nativos americanos con la cuestión de la ropa interior barata, por ejemplo, para el acto sexual. Porque también pensé en la escena final, y esto todo, ya estamos hablando con spoiler todo, y es que cuando cuchillan a la hija menor de la familia y el cabro chico tiene convulsiones, el papá toma al hijo y no le importa nada más que, o sea, ya está bien quizás perspectiva de él, pero todo el acuchamiento de la hija no le importa nada, po. No, pues, O sea, para él todo lo demás vale da hongo. lo mismo. Y cuando mueve el y, cuerpo y que el- estaba y el- acuchillado, él lo levanta, saca las llaves de abajo y hace así, se tapa sí, la nariz porque el tenía eso, era pobre, detonante, po. el detonante. Que es el detonante que lleva al padre a matar a Y a por este eso es que hay desgraciado. ahí en ese momento hay una especie de no sé si Una llamarlo satisfacción. no, yo creo que una reconversión o una especie de empatía de ellos, de él con el que lo había acuchillado al hijo, po. Ah, Una empatía como hoy nosotros dos somos él huele igual que a mí. claro. No, pero el punto que quería llegar es que esa escena, junto con las otras que tú me dijiste y muchas otras más de que las que hemos conversado, hacen que la película no sea una película tediosa en que esté reclamando igualdad social, sino que te está demostrando con pequeños guiños y con actos que comúnmente uno va caminando en el metro y se podía dar cuenta, pero no lo concientiza y no lo reflexiona. Y esta película está llena desde principio a fin, incluso con los tiros de cámara y con el guión de desigualdades sociales, po. Y desigualdades sociales, pero no en un nivel mucho más grande, porque es como cuando una persona pobre va a trabajar en un sector que hay mucha plata, mucha ostentación, y que lamentablemente el pobre aspira a llegar a eso, po. Por ejemplo, la hermana menor, o sea, la hermana de la familia, ella se sentía muy a gusto en la Sí, casa, po. pues se da los baños de tina, le gustaba tomarse la Sabía agüita. cómo, o sea, sabía lo que podía llegar a tener estando en esas condiciones, po. Claro, pero como una comodidad teniéndolo ya, pues no como llegar a alcanzar Sí, po. o un trabajo para llegar a hacer eso. Entonces el hijo era un poco más porque igual le gustaba la hija, pero como que él se veía que, de hecho, en la escena final de que su sueño era llegar a trabajar en algo, ganar mucha plata y llegar a comprar la casa, ¿cachai? Para rescatar al papá. Sí, po. Pero eso también es un sueño, un arribismo, po. O sea, es como que yo lo que entiendo es que no aprendieron nada, po. O también puede ser que yo igual me lo pregunté en el sentido de O por que qué el uno no papá no aprendió se nada. va. Es que Bueno, estaba siendo perseguido por la justicia y en un momento determinado dicen que como que la justicia coreana era demasiado, no dejaba a ciertas personas que pudieran estar así, como que no, claro. por eso es lo que le pasó Al otro al esposo parásito, de, a los claro, al otro parásitos parásito, anteriores. al parásito mayor, po, Claro, que era el tipo que vivía hace a 4 costa años. de una familia que ni siquiera lo conocía. Oye, pero es muy buena la historia y muy buena cómo está hecha la película porque yo cuando la vi por segunda vez, porque yo la vi hace tiempo po, y la vi hace poco de nuevo y al principio de la película cuando ¿cómo se llama el jefe de familia de los cuicos? Va subiendo la escalera y la lámpara va pestañeando, po. Sí. Y pestañea, pues cuando yo ya sabía lo que iba a pasar, pero yo decía, oye, yo no jamás me hubiera dado cuenta de eso. O sea, yo la miré en algún momento y dije, está mala. O es un error de producción. Espérate, porque tiene un guiño y no sé, a mí lo que me pasó, cuando el señor Kim, creo que se llama, le dice al chofer, oh no, si lo único malo de la nana que tenemos es que come como come sí. por dos, le dice. Claro. Y claro, po, comía por dos, porque le lleva el Sí, otro pues la plato a comida su de marido. esposo. Y a eso me refiero, que la película está llena de detalles que son Sí, súper po. buenos, pues. Entonces, por eso como que siento que de verdad es una película súper completa. Sí. En todo sentido, porque te da una crítica social, te da una reflexión, es profunda, es entretenida,
O sea, si tú le sacáis como la crítica y la profundidad, Te reí. la podéis disfrutar igual, me imagino, Sí. yo que sí. Como yo la disfruté en un comienzo, porque no le vi muchos aspectos, después como que cuando me ponía a pensar en ella, yo decía, oh, qué buena, así como que... Sí. Como, ay, sí, realmente habla... Por ejemplo, si yo la viera así como... De bien los tiros de superficial, cámara, por ejemplo. claro, pues no... Por ejemplo, la una vería cosa que me como acordé clásicos. era del tiro de cámara que tenía la puerta de la casa. ¿Ya? Los tiros de cámara cuando estaba la puerta de la casa, cuando los ¿cómo se llama? Los que se iban yendo, que eran los partes de la familia, viste que muchas veces cuando estaban como en el pasaje, el tiro de cámara era de abajo hacia arriba, ¿Ya? ¿ya? Pero la única, o puede ser que sea una cuestión porque yo la he visto una vez nomás, puede ser que no sea así, pero me acordé de que la única vez que hay un tiro de cámara donde se ve que hay un de arriba hacia abajo es ya cuando entiendo. los ricos nomás se van, cuando los amigos de la familia Ya, escapando sí. del asesino. Y no sé qué tiene que ver eso. Capaz que tenga que ver también Sí, porque po. la película está como muy bien diseñada. Sí, po. Sí, está... Claro, o sea, como que mientras uno más habla y como que mientras Sí. más recuerda, por eso esta película funciona para verla dos veces. Porque una primera la disfrutáis, pues la segunda como que la podías analizar y podés ver escenas, porque por ejemplo me acordé de otra escena, que es como cuando todo cambia y los locos bajan y bajan al subterráneo, pues, o sea, están en la clase alta, ¿cachai? Pero del subterráneo hay como un submundo y realmente hay un submundo que Sí. el esposo de la nana anterior. Y hay un cambio en las tomas. Yo me fijé en eso porque yo, como te dije la otra vez, la segunda vez que la vi me fijé más en los planos. Y hay unos planos secuencias súper buenos, po, como que de intriga y de thriller, po, porque hasta el momento yo estaba cagado de la risa, ¿cachai? Y de ese momento como que todo Cuando cambió tocan el timbre. y yo sentí miedo. Claro, cuando ya todo Cuando, parte por cuando ahí. tocan, claro, cuando tocan el timbre y ahí da el vuelco, ahí empieza el vuelco la historia. No, pues hay unas cámaras cuando ella está, por ejemplo, cuando ella entra está con todo el pelo mojado y a mí me da miedo una película que podría ser... Esa escena podría haber sido de un cine de terror. Sí, po. Entonces como que el loco lo que hace es traspasar por hartos géneros, Pero es lo pero sin mostrar el género en pero sí. es lo mismo, pero Sino- es lo mismo con lo mismo que pasa con Érase una vez en Hollywood. No yo es creo- no sé si es lo mismo, pero pero me ¿en qué refiero, por sentido? ejemplo, cuando Brad Pitt llega a este poblado, esta comunidad, se transforma en una especie de thriller en ese momento. No, es que yo encuentro que es diferente. ¿Sabes por qué? Pues yo entiendo el punto que quieres llegar. Porque hay ahí cuando llega ahí hay una situación como una tensión. Hay una tensión porque no sabes lo que va a pasar, quizás le van a disparar porque es Tarantino, pues tú no Sí, cachai po. lo que... Pero a lo que me refiero es que no hay un cambio de género, po. Hay simplemente una escena de tensión, porque 5 minutos después se calma po, y cambia. Aunque no tanto porque no sabía si el loco que estaba viendo al amigo ahí, que ni siquiera el otro se acordaba de él, estaba vivo o no. Sí, Pero después cambia, po, termina. Po. En cambio aquí en Parasite, la historia... Hay un cambio crucial, pues, o sea, de ahí en adelante ya hay un thriller y después termina en un drama. y conviven géneros dentro de la misma historia. ¿Conviven género en Parasite? Sí. Yo creo Después que de eso, sí. Sí, po. porque yo en un momento determinado, como no sé, lo que me pasa es que la película se transforma en un thriller, pero yo creo que también es un thriller que es una thriller, pero más tragedia y comedia a la vez, porque O sea, yo... me imagino que toda esa función de, por ejemplo, ellos estando debajo de la mesa escondiéndose y toda la cuestión de la tensión, de estar tú viendo como si los van a pillar o no, ¿cachai? Y no es tan así como es la cuestión del peligro, pero también es una cuestión que es una Divertida. cuestión cómica, pues, divertida. Sí, po. no, pero yo me refiero a todo el tema que pasa, por ejemplo, en el subterráneo, cuando lo amarran, ¿cachai? Claro. Cuando la esposa se cae y se pega en la cabeza. Pero en un momento determinado, eso que está en el subterráneo tiene que explotar hacia arriba. Po. Sí, po, Y eso es lo que pasa en la hay una escena película. muy buena, que la vi por segunda vez y dije, oye, el buen bacán, el director, así como... Yo me mandarse una polera de la cara a él. Que una de las tantas escenas
hay muchas escenas que son paralelas, ¿cachai? Que te muestran lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Y hay una escena cuando la loca se pegó en la cabeza, ya de un poco reacciona y dice, hoy tengo la vista mareada, tengo ganas de vomitar. Levanta la tapa, vomita y te cambia la escena y te está mostrando la escena de la inundación y en el water de la casa sale toda la caca de abajo hacia arriba y le llega a la cabra. Entonces como que el montaje está hecho donde la loca que le pegaron y quedó con la contusión en la cabeza, vomita y te cambian la cámara y sale como la claro. mierda por el water, pero en la inundación de la otra familia. Igual es penca esa parte. Como... O sea, obviamente es muy penca, pero me refiero que no, pues me imagino el paralelo sí, pues. Pero también es penca la parte donde él le pide auxilio y el único que se da cuenta es el hijo, pero el hijo no puede hacer nada. ¿Quién le pide auxilio? En código Morse, pues. Pide auxilio y el otro dentro desde la imposibilidad, pues. Claro, es que a eso me refiero con que hay un cambio de género. O sea, todo lo que está pasando en el subterráneo, hay una desesperación, Pero a la cuestión le van a reventar en algunos meses. Le va a reventar eso que pasa a niveles, ¿cómo se llama? A niveles subterráneos de la familia, po. Por eso yo creo que también la energía del sótano, po. El sótano es donde yo nunca bajo, pero yo sé que existe. Claro. Pero yo no sé lo que pasa. E incluso la cuestión de la nana que está, la primera nana que tiene el esposo ahí, pero que los otros no saben que el esposo está ahí, es una analogía muy bien de lo que pasa con ellos, po. Que ellos saben que sus empleados tienen una familia, pero no conocen en qué condiciones viven, po. Claro. ¿Cachai? Entonces como que no hay una sapiencia y no hay un conocimiento real de lo que es las otras capas sociales, po, ¿cachai? Oye, me acuerdo de otra escena. Pucha, podríamos acordarnos de muchas, pero a ver, para terminar el punto, es como cuando el tipo sale del sótano, al fin el esposo sale con la cuestión de que aquí yo no voy a conversar, sino que voy a matarnos, po. Claro. ¿Por qué? Y porque simplemente ya perdió toda sintonía con su capacidad de racionalizar. Y tú haces esa analogía con la cuestión que pasa en las revueltas sociales, pues, ¿cachai? Que es cuando el pobre tiene una revuelta social, el rico no lo puede entender. ¿Y por qué no lo puede entender? Porque es tanto el nivel de... ¿cómo podríamos decirlo? De lejanía. De lejanía que tú tienes, que no puedes entender a un tipo que actúa así, porque simplemente el tipo que actúa así o no tiene la herramienta por un contexto en el cual no se le dio esa herramienta, o porque es un tipo que ya no le importa nada, po. Y la visión del rico que es delincuente simplemente. Sí, po. Y la versión del irracional, del loco, po, de la normal. Y lo otro es que puedo conectarlo con lo que dice el Joker cuando le dice que al final esta cuestión no tiene sentido, ni siquiera es una cuestión política, porque yo soy apolítico y yo solamente creo que esta es una tragedia, es una broma esto, ¿cachai? Porque al final como que siendo una broma en realidad no tiene mucho sentido o no es serio. Claro. Entonces yo veo esa escena cuando están en la fiesta y el otro se le aparece justamente lo que está subterráneo a ellos, po, y que en cierta medida en algún momento se les va a explotar en la cara, po. Y le explotó. Y les explota, po. Y les explota. No, y me acordé de la escena, o sea, es muy bueno lo que tú decís y como que yo no quería tocar el punto, o sea, no quería tocar el punto de identificarse con un estallido social, como que lo que está pasando en Chile y en muchos países latinoamericanos y en el mundo en realidad, porque en Francia está pasando lo mismo. Es porque al final el pobre o la gente que se ve pasada a llevar ya no aguanta más, pues. Y es lo mismo que pasa con el Joker. Por eso decimos que el Joker lo hace más literal y Parasite lo hace como un poco más bajo en un subtexto, ¿cachai? Aunque hay ocasiones que sí lo demuestran. Pero hay bastante crítica respecto al guión cuando la madre de la familia de los pobres dice están tomando la bebida de los ricos en la casa. Y dice que ellos son buena onda porque tienen plata.
No, y el otro dice, no, porque tienen plata son buena onda. ¿Cachai? Entonces hay como una cuestión en que si tú cuando tienes plata ya no tenés necesidades o no tenés cuestionamiento y puedes hacer un poco incluso caridad y ser buena onda con otras personas de otras clases sociales. Pero ese es el punto de la caridad, en el sentido de que somos tan desiguales que el que tiene harto no le importa dejar de tener, o sea, no le importa dejar de tener, sino que no le importa dar, porque es tanto lo que le sobra, Sí. que lo puede hacer. Sí, claro, o sea, no le va a afectar en nada seguir dando nomás. Incluso es un plus, se va a sentir bien consigo mismo. Por eso la escena también entre cuando llega el padre, el señor no sé cuánto, el jefe de los que tienen plata ahí, de la familia, el padre, y encuentra este calzón ahí en su auto y dice, oye, ¿cómo? Mira lo que anda haciendo ¿acaso no le pagan lo suficiente? Sí. Y después en la escena final, cuando el padre de la gente pobre dice, oye, te estoy pagando, haz este ridículo, ¿cachai? Hazte pasar por un indio. Es parte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo. Y te vamos a pagar hora extra. ¿Cachai? Entonces como que ellos no dimensionan la humillación que están haciendo otras personas, ¿cachai? No, porque para ellos la necesidad del pobre es tener dinero. Claro. ¿Cachai? Eso es todo. Y en ese sentido también es tener lo que se consigue con dinero. Y por eso muchas empresas, claro, porque aquí en Chile están las 45 horas semanales de trabajo, que no está incluido el almuerzo, por eso tú estás mucho más tiempo en un trabajo formal, y estás mucho más que 45 horas en el trabajo. Y te pagan horas extra, po. O sea, al final no estás 45 horas, estás 60 horas semanales en una pega. Claro, po, porque ellos dicen, pues te vamos a pagar horas extra. Ya, pues, ¿queréis horas extra? Ya, porque vas a sacar más plata. Y pasáis 60, 70 horas semanales en un trabajo porque la necesidad de la empresa es que tú vivas ahí y se satisface pagando nomás, ¿cachai? Pero pagando extra, pero no con un en ese sueldo momento base, por estás ejemplo. diciendo que estás diciéndole al trabajador, y como ya ¿Y vos qué quiere el saliéndose del trabajador? tema, no, pero en el sentido de que le estáis diciendo que el trabajador que su tiempo libre no vale tanto como lo que te vamos a pagar. Sí. ¿Cachai? Por eso mi discurso muy Y es personal. terrible. Mi discurso personal es: yo prefiero un día libre a ir a trabajar. Sí, O sea, sí, que no me corresponda. sí, Entonces, porque en ese sentido como que el dinero es una cuestión necesaria, pero mis necesidades claro. que se pagan con dinero no son las que tienen otras personas, po. Entonces por eso hablo, y claro, me escapé un poco de la película, pero es que la película te lleva a pensar eso, po. Sí. O sea, es muy probable que la película no se haya estrenado en Chile porque se estrenó el Joker y quedó la cagada. Por así decirlo, de Sí, una semana después. siendo una Pero consecuencia. si Parasite se estrena en Chile, no sé, po, y la tomáis desde esta perspectiva como la estamos tomando nosotros, que realmente dan ganas de salir a la calle y dejarla cagada porque existe la burbuja. El rico ve al pobre como si se le alza, es un delincuente. Sí, ¿Cachai? Y a eso me refiero yo de la cuestión de la burbuja, de que el tipo no tiene y yo creo que es como a veces el rico y el pobre no se dan cuenta de la burbuja que tienen en esta condición. El rico no se da cuenta de la burbuja que tiene porque no comprende al otro que se exacerba y el otro que se revela de esa manera irracional para él. o sea, Pero también el pobre no sabe que que el rico no puede mirarlo de otra manera, porque la burbuja en la cual el rico vive es tan grande que no tiene las herramientas para que él pueda comprenderlo no, uno y mismo. tampoco ¿cachai? hay un proceso de reflexión, pues, o sea, Sí, en po. ninguno de los dos En hace ninguno de los dos, una en reflexión. ninguno de los dos. Por eso la lucha que se está ahí, como que vuelvo trato de escaparme un poco sin escaparme, es que la lucha no hay un punto medio, po. Hay puros extremos nomás, po. Hay puras pasiones y extremos, que tú eres comunista o eres fascista, o eres pinochetista o eres comunista, porque al final no hay una reflexión, po. O sea, nadie se trata de entender. O sea, el rico dice que el pobre, todo esto es delincuencia, y el otro es porque El son malo. claro, son malos, ¿cachai? Pero no hay un punto de inflexión, pues. Entonces yo creo que esta película, cuando tú haces el ejercicio de tratar de entender a qué se refiere el Byung Chun-Ho
Sí, po, no te es justamente el proceso de reflexión, po, que falta. Por eso es que yo digo que la cuestión no se trata solamente de expresarte de igualdad, te está apretando también de burbuja. Claro. ¿Cachai? Por eso digo que es mejor. Fragmentado. Que es mejor que Joker. O sea, en mucho ese mejor sentido. que lo que mostrar una película literal sobre protestas, po, Sí, po. o un documental. Sí, Porque porque el cine es arte y es interpretación, po. sí. Entonces yo por eso encuentro que Parasite es una gran película. Para mí es de lo mejor que he visto en el año. O no, de lo mejor. Por todas estas cosas, po, ¿cachai? Sí. Porque el irlandés, por ejemplo, y que es la otra que yo la podría comparar, ya el irlandés es la gran película. Pero está también en otro contexto, porque quizá es muy pop, es muy histórica estadounidense. Pero al ser esta Parasite una película coreana, que es muy probable un coreano se sienta mucho más identificado por la diferencia de clase de Corea, po. Pero Porque- esta película es aplicable en todos lados, po. Pero acuérdate de la arquitectura. ¿Qué es Que acuérdate de la arquitectura que juega también con la cuestión de que, oye, estamos en una casa hecha por tal persona, claro, porque ¿cachai? está diseñado no sé qué. Claro, y es como el arquitecto que tiene espacio, po. Igual está la paranoia del arquitecto y la gente con plata de que tiene un refugio abajo en caso de que quede la cagada, po. Donde tiene Sí. comida, tiene todo para subsistir un cierto periodo de tiempo. Y Sí. que está oculto para que... Pero también es como, ¿y por qué la arquitectura no funciona para los pobres? Claro. Sí, puede ser la otra y por eso hay un arquitecto Ahora, chileno incluso que hace ahora viviendas me- sociales. Claro, ahora me acordé de una escena de Betty la Fea, por ejemplo. Pero no la voy a decir, no la voy a decir. Ya, está bien. Que tiene relación con la estética y tiene que ver con la arquitectura. Ya, pero en fin. ¿Qué te pareció entonces finalmente la película, Remigio? Pucha, yo creo que... O sea, si alguien te dice, oye, escuché que Parasite es buena, ¿qué me dirías tú? ¿No la has visto? ¿Qué onda? Eso le diría. No, pero ¿No la has visto? algo más elaborado. Yo le diría que si tú quieres ver una película que te entretenga, que te tenga intrigado, que te entregue demasiadas, no sé, demasiadas luces respecto de tu vida cotidiana y de tu vida en general, yo creo que Parasite es una propuesta oriental que te da luces de una cuestión universal en realidad. Por eso digo que esta película es aplicable en cualquier país. En cualquier sociedad. Pucha, es que igual no sabemos qué ocurre en Corea. Puede ser que Corea sea peor que acá. No lo creo. No O sea, lo no creo. sabemos. Y no lo sabemos tampoco. No lo sabemos. Entonces, claro, fue Parasite, película del director coreano Bong Joon-ho, que la mayoría de su cine es muy interesante, porque la mayoría de su cine, yo no quiero decir que soy experto en Bong Joon-ho porque hay como dos películas que no he visto. Okja, por ejemplo, es de él. Y también, Okja. también hay un rollo ahí. Sí, y creo que ya igual es fuerte. Es que fuerte, yo estuve como un mes sin comer carne, de verdad. Sí. Entonces, es un director que hay que seguir rastro. Probablemente sea el director de cine coreano del momento. Y con esta película que ha demostrado que el cine coreano está en su mejor momento también. Y para mí, de verdad, es una de las mejores películas del año. Que me perdonen otras cintas. Así que eso sería por ahora con Parasite. ¿Algo más que decir, Remigio, para terminar? No, que es una película que me sorprendió. ¿He visto mejores? Sí. No, este año no sé. Yo creo que este año ha sido ¿Está en tu igual podio? pobre dentro de Sí, lo que es está- cinematográficamente hablando. No, hay una cosa. De lo que he visto, yo creo que me han sorprendido más series. Ah, Como sí. que ese es el punto de este año. Es que Yo como haciendo como una especie de pre-calentamiento de lo que va a ser nuestro especial de fin de año. Si es que lo hacemos. ¿Va a haber un podcast de fin de año? Va a haber un Está podcast. ¿o no? peligando. Ya, pero O el va a ser punto un es podcast ese, de como que principio de año. a nivel cinematográfico, no sé. Es una película que no sé si va a abarcar una ruptura en el cine o que va a haber un antes y después, pero creo que funciona mucho a un público que tiene que tener luces respecto de otras cosas que están pasando ahora y que
ciertamente como lo que decías tú de que nos pongamos en el momento en el cual tenemos que reflexionar sobre el asunto. No como el ¿cómo se llama? No como el soldado que está ahí, sino con reflexionar en el sentido de que esta cuestión de la desigualdad no se soluciona solamente increpándose. Ese es el punto. O sea, hay un momento para reflexionar en la empatía, en la falta de empatía. Porque si tú te pones a reflexionar sobre el tema, también no podés llegar a nada quizás, pero hay que ponerse también en el lugar del otro y tratar de entenderse. ¿Por qué Enrico piensa que somos criminales? O sea, ¿qué le falta a él? ¿Qué le falta a él para entender que no se trata sobre esto? Una incapacidad intelectual. Y en ese proceso es que él también de su parte y entienda la situación. Pues. Entonces, esa reflexión falta. Lamentablemente no se va a dar porque... Es lo que hablábamos justamente de la recoberdada Perro Muerto. Claro. ¿Para quién estaba hecho? Y yo creo que esta película funciona a niveles como... Yo creo que todavía no entiendo por qué, si la habrán dado alguna vez en el cine de arte Normandía, deberían darla ahí. No. Eso fue Parasite. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue un podcast metrajes un poco más extenso que lo habitual, porque podríamos seguir hablando de Parasite. Y vamos a seguir haciéndolo. Sí, de hecho vamos a cortar y vamos a seguir hablando de Parasite. De hecho la vamos a ver ahora. Ya, muchas gracias por escucharnos. Chao, hasta luego. Adiós.